y como hablaba yo con el secretario de Salud del Estado de México, regreso a clases. Y él dijo, hay un factor muy importante, hay que pensar en la salud emocional, la salud mental de niños y adolescentes que llevan mucho tiempo de no ir a la escuela. Claro, también hay que pensar en su salud física, porque sí se mueren. Yo ayer leí notas de 2 niños que en México ya murieron de COVID. Entonces, el estado de Guerrero acepta que no tiene gobierno, porque el gobierno del estado de Guerrero dice, pues no tenemos dinero para nada, entonces que a ver cómo le hacen con el gel y con el jabón y con los cubrebocas, porque nosotros, pues no hay dinero. Oye, sería bueno que investiguen a todos estos gobernadores que dejan a sus estados quebrados, hablando de esto, ¿no? Pero en fin. A ver, Félix, mandaste unos datos que me impresionan porque te pusiste a hacer la tarea, datos y números que muestran cómo la pandemia ha causado destrozos entre la niñez y la adolescencia de nuestro país. Fíjate que a lo largo de estos meses yo he hablado mucho del tema de la salud mental de niños y adolescentes. Hace un mes hablé de un estudio que presentó la prestigiosa revista médica The Lancet, ¿Sí? En el que se menciona que la tasa de suicidio en México, que es de 5.1 por cada 100,000 habitantes, pues se había más o menos mantenido en ese nivel. Pero... Ahora, nomás una pregunta, 5.1 por cada 100,000 habitantes. Ajá. Suicidio de población en general. En general. ¿Es sí, alta o es más Está baja? por abajo de la media. Está bajo de la media mundial. Está bajo de la media mundial, pero el tema de este estudio es que no especificaba por edades, y para allá voy. Este informe tampoco hablaba de la violencia intrafamiliar, ni de los homicidios de niñas y niños. En fin, realmente la pandemia ha trastocado el entorno familiar en mucho más allá de los suicidios, y a eso voy. El jueves pasado el gobierno ya dio cifras tanto de violencia intrafamiliar, de suicidios de niñas y niños y adolescentes, de homicidios de niños y niñas, y la verdad la cosa no está nada bien. Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, pues dio un informe sobre el impacto de la pandemia en los menores de edad, y la cosa está, pues, mira. A ver, danos números. El primer semestre de este año se abrieron 129,000 carpetas de investigación por casos de violencia intrafamiliar. ¿Qué es mucho o poco? Pues mira, un incremento de 24% con respecto al año anterior. 24% es muchísimo. Es mucho. Ahora, en 2020, 75% de las lesiones se dieron en el hogar, y 73% de los casos el responsable tenía algún parentesco con la víctima. El 82% de las víctimas fueron niñas o mujeres adolescentes. Esto está grave. Y entre 2018 y 2021, este año, fueron asesinados 4,401 niñas y niños en nuestro país. ¿Estás hablando de los años 18, 19 y 20? Ajá, y lo que va de este año. 4,401 niñas y niños. Ahora, en 2020, el año pasado, vámonos a centrar el año pasado, que ya es el año de la pandemia, la tercera causa de defunción en niños fue el homicidio. En niñas fue la sexta causa. O sea, en niñas sexta causa, pero las niñas y mujeres fueron las más violentadas en casa. Así es, todos entre 1 y 14 años de edad. Y en el caso de las y los adolescentes, la primera causa de muerte es el homicidio. ¿Cómo? No es la enfermedad, no es que se estrellaron en un coche, no es que se dieron un pasón con una droga. No, es el homicidio. Wow. Y la tendencia se ha incrementado a partir de la pandemia, de acuerdo a lo que dijo el subsecretario Encinas. En cuanto al suicidio, ya esto está también para poner mucha atención. De acuerdo a estas cifras que presentó Alejandro Encinas, en el 2020 se registraron 1,100 suicidios de niñas y niños en México, que es la cifra más alta que hay, de la que hay registro,
presentando un incremento de 12% con respecto al 2019. ¿De qué edades? Cuando hablas suicidio, niños. Hasta los 14 años. Hasta los 14 años. Y los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años se incrementaron 37%. Y en el caso de niños, y 12% en el caso de niñas y mujeres. O sea, los niños tienden más a suicidarse que las niñas. También midieron el pensamiento y la conducta suicidas. El pensamiento se incrementó de 5.1 a 6.9% de 2018 a 2020. O sea, cuando tú dices pensamiento y conductas suicidas, es que los niños, por medio de una encuesta, me imagino, se les pregunta si han pensado en matarse. Así es, y la conducta suicida subió de 5.1 a 6.9, que si lo ves así no parece mucho, pero es un aumento del 20%. Pero la conducta suicida, o los intentos, si quieres verlo así, llegó al 6% después de haber estado en 3.9%. Entonces, de acuerdo con Alejandro Encinas, pues el confinamiento y la pandemia han tenido mucho que ver en el desarrollo de estas conductas, y también dijo que esto se refleja mucho en la desaparición de menores de edad. ¿Por qué? Pues porque terminan muchas de estas menores, que la mayoría son mujeres, en el tema de trata. Se hartan de estar encerrados. Se van de la casa y alguien las atrapa. Terrible. ¿Qué datos? O sea, son datos fuertísimos, y entonces hay que trabajar mucho, hay que hacer énfasis, hay que trabajar muchísimo en la salud mental de niños y adolescentes, de niñas y adolescentes. Bien, Venus. Sí, esto confirma, uno, pues que la pandemia sí ha tenido unas consecuencias brutales, y aquí se ve, estos datos que nos acaba de compartir Félix, pues son tremendos, ¿no? Y número dos, también estos datos reflejan que en México, pues, hay violencia en todos lados, es un país violento desde temprana edad, porque por ahí oí el dato de más de 4,000 niños asesinados. 4,401 de 18 a la fecha. Es una barbaridad, es una barbaridad. Kenia. Bueno, pues, sin duda estas cifras que no se pueden ni minimizar ni soslayar, son cifras que se dieron para tratar de acompañar el por qué sí los niños tenían que regresar a clases. O sea, digamos, salió sincronizado una vez que el Ejecutivo Federal resolvió esto de que los niños regresen a clases. Incluso, pues en frente del presidente de la República, la secretaria de Educación Pública dijo lo que tenía que suceder: sana distancia, cubrebocas, usar gel. La carta, ¿no?, que 5 días después el presidente de la República dijo que no sabía sobre bueno, el tema. Ese es otro tema. Vamos a hablar del tema, por favor. Pero claramente tiene que ver con el asunto de que los niños regresen a clases. Ahora, no hay que minimizarlo, porque la pregunta es: ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? O sea, ¿qué va a hacer el presupuesto de egresos 2022 para tratar de resolver ese gran problema, que no solamente es, digamos, privativo de nuestro país, está pasando en todo el planeta, porque llevamos muchísimo tiempo en confinamiento y porque lamentablemente los niños, ¿no?, que se vuelven, digamos, en la pirámide los más indefensos, están siendo agredidos, y como bien lo ha dicho aquí Félix, que lo dicen las encuestas, por su propia familia adentro de su casa. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer como Estado mexicano para resolver eso? ¿Qué va a hacer el Congreso al que tú perteneces? Presupuestos, de inicio, ¿no? presupuestos. Porque no solamente es el Poder Ejecutivo, tenemos un legislativo creativo y trabajador. No, el presupuesto, el proyecto de presupuesto lo manda el presidente de la República, pero en realidad quien lo aprueba es la Cámara de Diputados. El presupuesto no se arregla. Tiene que haber leyes que tiendan a fortalecer las medidas para prevenir esto. Prevenir, sancionar, en términos médicos, psicológicos, en una infraestructura en las escuelas. O sea, digamos, es un andamiaje muy grande. La pregunta es: ¿qué vamos a empezar a hacer ya? Bien, Carlos. El tema que toca Félix es muy importante, y no extraña lo que esté sucediendo, los números que está otorgando, porque si vemos que históricamente en México las mujeres, las niñas y los niños son víctimas de violencia, ahora con la pandemia, que están encerrados todos, es normal que se agudice esta violencia. Si vemos que sin pandemia hay trata de blancas, hay niños golpeados, niñas golpeadas,
hay toda una serie de problemas de violencia que se refleja hoy más con este tipo de encierro que tenemos. Es que es muy curioso cuando de repente algunos políticos dicen, cuidado que las acciones de gobierno no despierten al México bronco. El México bronco nunca se durmió. La violencia en este país ha sido la constante. Desde antes que llegaran los españoles ya no sé si a conquistar a los aztecas o hacer un intercambio cultural, porque ya con tantas hipótesis históricas ya no sé qué pensar, ¿verdad? Pero este país, sus grupos humanos se han caracterizado siempre por ser muy violentos. Es parte tal vez de nuestro ADN social, pero la violencia ya nos asusta, ya nos impresiona. Félix. ¿Sabes qué? Y los profesores tienen que tener en mente, en todas las escuelas, públicas, privadas, que les va a tocar vivir momentos de crisis de muchos niños, que les van a estallar en los salones de clase. A ver, Félix, eso se dice, pero ¿cuántos maestros y maestras están preparados? Hoy estoy siendo muy políticamente correcto. ¿Cuántos maestros y maestras y whatevers que dan clases están capacitados para poder darse cuenta y después para poder reaccionar ante una conducta de un niño que viene traumatizado por todo este asunto? La verdad, muy pocos. Por eso se tienen que informar, tienen que leer para poder canalizar, para poder hacer lo adecuado, porque les van a estallar, creo yo, muchos casos y van a tener que saber para dónde enviarlos y qué hacer. ¿Tú quieres añadir algo, Venus? Solamente añadir que también los niños no son exentos de la violencia, ellos mismos también son generadores de violencia en las escuelas, ¿eh? No sé si estén preparados para eso. Pues van a ser cosas muy interesantes las que vamos a estar viendo ocurrir a partir del lunes entrante. Y va a ser muy diferente lo que ocurre en la Ciudad de México, el Estado de México, en Coahuila, en Durango, en Guerrero, en Oaxaca. Cada estado va a enfrentar una problemática bien diferente que el otro. Para concluir, Félix, te quedan 7 segundos. A los padres también tienen que poner mucha atención en sus hijos, por favor. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.